Bienvenidos a la mesa de discusión en donde trataremos temas interesantes basados en las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Antes que nada, quiero agradecer las facilidades que nos brinda la Escuela Normal Particular Gabriel Aguirre por el apoyo para este proyecto. Voy a tomar la libertad de presentar a nuestros invitados que serán parte de esta discusión. La máster Delia Gutiérrez Covarrubias, la doctora María del Rosario Guerrero Gómez, el doctor Humberto Hernández Olvera y la estudiante Elda Jessica Galaviz Rodríguez. Voy a dejar la palabra al licenciado Raúl Rodríguez Torres, que fungirá como moderador. Buenos días por acompañarnos y apoyarnos en esta tarea. Un tema general, concreto, específico y no creo que de moda, sino simplemente de un momento ágil que tenemos que fortalecer. El tema del día de hoy son las estrategias de la enseñanza y el aprendizaje. Agradezco también a la Escuela Normal Particular Gabriel Aguirre que nos permite utilizar sus instalaciones y la mayoría de los que estamos aquí presentes laboramos en este plantel. El primer cuestionamiento que tenemos va en ese sentido, en término general. ¿Qué son, para qué nos sirven estas estrategias de enseñanza y aprendizaje? Le voy a pedir de favor a Humberto que nos permita compartir, que nos comparta, mejor dicho, sus conocimientos. Bueno, si hablamos de estrategia, primero tendríamos que irnos a qué tipo de teoría nos vamos a referir. Si hablamos de un conductismo, si hablamos de un cognitivismo, tendríamos que saber a qué se refiere la teoría y identificarla. Si hablamos también o podemos decir que estrategia de enseñanza es el procedimiento que utiliza el maestro o quien vaya a coordinar la actividad académica, procedimiento o procesos que realiza el que coordina la actividad académica para que el alumno llegue al aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje, podríamos hablar y podríamos decir que son las técnicas y la planeación que se utiliza para que el alumno llegue precisamente a ese aprendizaje. ¿Sí? Si hablamos, les decía yo, tendríamos que ver lo de las teorías. Hablamos de una teoría constructivista. Bueno, ahí hablamos de que el alumno tendrá que partir del conocimiento que tiene y construir su conocimiento. Entonces tendríamos que ver qué tipo de estrategia de enseñanza se requiere y qué tipo de aprendizaje o qué tipo de estrategia de aprendizaje requiere el alumno utilizar. No podemos utilizar en un constructivismo, por ejemplo, si lo dijéramos así, la lectura nada más, ¿sí? Tendrá que hacerse o tendrá que poder, por ejemplo, decir: ok, vas a utilizar una estrategia, vas a aprender lo que es el constructivismo o cómo se elabora la botella. Ok, entonces tendríamos que ver cuál es el conocimiento que tiene el alumno. A partir de ahí tendríamos que partir, ¿sí? Conocimiento previo. Pudiera ser que dentro de este proceso de aprendizaje del alumno en cuanto a su construcción, estaríamos diciendo a lo mejor que elabore una línea del tiempo a partir de cuando se produce este tipo de botellas, el material, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer para que él vaya aprendiendo? Bueno, pues él va a tener que ir a investigar, precisamente va a tener que hacer una investigación de cómo es la elaboración de la botella, a partir de dónde inicia la elaboración de la botella, si es a partir de materiales reciclables o a partir de materias primas, de dónde surge. ¿Sí? Al final tendríamos que hacer una evaluación, pero debemos de entender la evaluación como algo que nos va a ayudar a mejorar, ¿sí? Ese proceso de aprendizaje y ese proceso de enseñanza, ¿no? Nada más que si hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje nos estarían dando un lugar como vamos hablando de un proceso de aprendizaje del estudiante en cuanto a las estrategias que se deben utilizar. Debemos de identificar muy bien lo que es cada una de las teorías para poder saber qué tipo de estrategias vamos a utilizar. Realmente, en un segundo momento,
vamos a profundizar un poquito en 3 grandes líneas, como ya lo mencionó Humberto: cognoscitiva, humanista y conductista. En reitero la pregunta ahora para Delia, para que nos hagas favor de extendernos un poquito más, profundizar en este término general sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje. Bueno, como ya lo comentó el profesor Humberto, existen estrategias de enseñanza y existen estrategias de aprendizaje. Y bueno, las estrategias de enseñanza son aquellas condiciones que el docente crea para alcanzar un objetivo, en este caso, que los alumnos aprendan. Y las estrategias de aprendizaje es precisamente que los alumnos pongan en práctica aquellos procedimientos para alcanzar aprendizajes. Realmente en los últimos tiempos se habla de que los alumnos deben alcanzar los aprendizajes significativos, que no es otra cosa más que poner en práctica en cualquier momento que se demande aquello que realmente aprendió el alumno, que en el momento que se requiere ponga en práctica para la solución de algún problema específico. Y bueno, también ya lo mencionaba el maestro Humberto, existen tantas estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje, de acuerdo a las teorías que lo soportan, a las líneas que tú ya comentabas. Depende precisamente de la postura que tenga el maestro en relación a estas teorías, en cómo él va a actuar en el contexto del aula. Depende también de cómo hemos sido formados, porque luego la teoría de la práctica dista mucho, ¿no? Entonces, realmente si fuimos formados en el conductismo, por ejemplo, que es mi caso personal, entonces mis estrategias, aunque no las tenga yo tan conscientes, puede ser que utilice mucho de aquello en lo que fui formado, ¿no? Y que también también se trata de esto, que seamos conscientes los maestros y los alumnos de qué estrategias ponemos en práctica, ¿no? Y que sobre todo no hay una estrategia ideal, sino yo creo que se complementan, y que lo importante es que se cumpla con el objetivo que se plantea. Estaremos tomando otro tema, quizás para otra ocasión, las creencias, ¿no? Lo que creemos, cómo nos educaron y cómo estas generaciones tienen que ser educadas. Para continuar, vamos a tomar en cuenta estos 3 aspectos: cognoscitivo, conductual y humanista. Les comentaba hace un momento que 4 personas que estamos en este panel, en esta mesa redonda, trabajamos en esta institución de educación superior, que es la Escuela Normal Particular de Beneguir. En esta institución, el enfoque y el modelo propio de esta escuela es humanista. Ustedes lo saben. Pero ¿qué tanto lo abordamos? Y aquí quiero preguntarte directamente, Rosario, si tú consideras que ya al interior de la práctica docente en esta escuela se hace uso de esta estrategia, de este tipo de estrategias humanistas. Bien, lógicamente que las características de esta línea humanista son muy específicas. Considero que va a tener mucho que ver la asignatura que cada docente esté abordando. En la institución, lógicamente, que se pugna porque el trabajo en el aula tenga estas características, pero sí tendrá que ir muy de la mano la asignatura con la que estés trabajando. ¿Por qué? Porque algunas asignaturas, lógicamente, que permiten más el desarrollo de ciertas estrategias que tengan que ver con la línea humanista. Y otras, por el contrario, pues bueno, tendrán que hacer un poco más abordaje del conductismo. Entonces, sí permea, considero yo, en la mayoría de los docentes que laboran en la institución, el sentido de la línea humanista, en el caso de Beneguir. Sí, gracias. Jessica, en este mismo contexto, cognoscitivo o conductual, ¿qué tanto podemos diferenciar en la práctica docente? Bueno,
Pues el conductual es el que se ha estado manejando desde hace mucho tiempo, que es básicamente tener la conducta o estar permitiendo que se con premios y castigos se esté llevando a cabo ese objetivo o ese aprendizaje. Considero que tienen que ver mucho en este tipo de estrategias el estilo de aprendizaje de los alumnos para poder definir en cuál vamos a trabajar o cómo lo vamos a realizar. Un estilo cognoscitivo permite al alumno tener una participación activamente que se especifica en el aprender a aprender, pero cualquiera de estas tres ramas, no solamente de estas dos, tiene que ver mucho con el estilo de los alumnos, no solamente con una meta que se quiera alcanzar en conjunto. Regreso nuevamente con Rosario, por lo que nos comentaste. En el 2011 aplicamos una encuesta de Jone y Alonso para con las chicas sobre los estilos de aprendizaje que tocó Jessica en este momento. ¿Cómo embonamos este estilo de aprendizaje que en aquel entonces nos resultó como moda, que es el activo, donde estamos haciendo referencia que este alumno es reflexivo, pragmático y que está abierto a nuevas experiencias? ¿Cómo lo enfocaríamos? ¿Cuál serían estas tres teorías la más adecuada para este tipo de alumnos que tienen este estilo de aprendizaje? Bien, sí, el maestro tendrá que ser muy selectivo, muy claro, que si este es el estilo de aprendizaje de las chicas, la selección que haga de sus estrategias tiene que ser encaminada a este estilo precisamente de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos enseñar contenidos nuevos con metodologías antiguas. Entonces, esta mezcla que el docente haga de la selección, ahorita tengo que hacer mención, por ejemplo, de Monereo, que nos dice que una selección de estrategias encaminadas a un fin, pues nos llevará precisamente a lograr ese objetivo. Pero ¿qué es la estrategia? Bueno, la estrategia es buscar precisamente el logro del objetivo, pero debe ser consciente. El maestro, estando consciente de que el estilo de aprendizaje es activo de sus alumnos, tendrá que buscar esos elementos para potenciar las capacidades de los alumnos, en este caso de las maestras en formación o de los maestros en formación. No podemos decir que le vamos a enseñar al chico o a la chica a utilizar un ordenador con un pizarrón de GIS. Tendrá que ser una estrategia en donde él de manera activa pueda interactuar con el ordenador, con un PC, con una tablet, o sea, tendrá que ser totalmente acorde al estilo que estamos detectando en nuestros alumnos. ¿Sí? Y en este mismo contexto, Humberto, la pregunta ya Rosario lo abordó: ¿cómo generamos nosotros estas estrategias de enseñanza a partir de una línea teórica, como las tres que hemos mencionado, o realmente a partir de los estilos de enseñanza de los alumnos? Vuelvo al contexto humanista en el que estamos, muy apoyados hoy en día bajo la tutela de Carl Rogers en esta teoría centrada en el alumno como el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reitero, ¿cuál es cómo generamos, mejor dicho, estas estrategias de enseñanza? Si partimos de una teoría o realmente de los estilos de enseñanza, de aprendizaje de los alumnos. Bueno, si vamos en cuanto a la teoría humanista, tendremos que partir de problemáticas que se presentan por parte del alumno. Tengo que ver cuáles son las problemáticas que hay dentro del contexto donde está trabajando el alumno o donde va a desarrollarse el alumno para partir de ahí. O sea, tengo una problemática en cuanto a lo que está ahorita de moda, el bullying. Tengo que plantearle al alumno precisamente, si conocen el bullying, qué significa el bullying para ellos, y
esa problemática planteárselas a ellos y buscar soluciones para que aprendan, ¿sí? Para que ellos tengan un aprendizaje, pero un aprendizaje activo. Nada más que ahí llegamos nada más a la apropiación a veces del conocimiento. Y la apropiación del conocimiento es un análisis, una reflexión y una crítica. Pero cuando hacemos propio el conocimiento, creamos un nuevo conocimiento. Porque ya hice un análisis de la apropiación. ¿Sí? Hice un análisis, una reflexión y una crítica. Y a lo mejor ahí queda nada más. Ok, tengo este problema, ya lo analicé, ya lo reflexioné, ya critiqué, ¿cómo puedo hacer todo? ¿Cómo puedo solucionar? En el propio conocimiento, ya cuando es propio conocimiento, tengo que buscar alternativas de solución. Y entonces la estrategia para mí sería precisamente a partir de problemáticas o evidencias que se tienen dentro del contexto donde se está desarrollando el alumno. No podemos hablar nada más de pura teoría porque no va a poder solucionar. Ahorita entraríamos a una situación teórica y a lo mejor conductística si habláramos de eso. Comentan algunos estudiantes y dicen, ¿entonces era malo el conductismo? No, para mí no. El conductismo en su momento estaba respondiendo a una necesidad de la sociedad y eso era lo que se necesitaba en ese momento. Pues eso era lo que teníamos y eso era como se tenía que dar. Si ya tuviéramos nosotros en aquel momento el constructivismo iba a ser, era mejor forma de que el alumno se apropiara y hiciera propio el conocimiento o el aprendizaje, yo creo que es lo que vamos a hacer antes. Nada más que no vamos a olvidar que la educación está sujeta a las necesidades de la sociedad. Y entonces si la sociedad tiene problemáticas, la educación tendrá que ir, o se tendrá que ir planteando en base a la solución de las problemáticas que va presentando la sociedad. Si hablamos de sociedad, porque si hablamos de una educación que va o que está educando para un trabajo, entonces tenemos que ver cuáles son las necesidades de las empresas. Muchas gracias. Delia, por una parte generamos estrategias de enseñanza y por otra parte debemos de propiciar estrategias de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? En este contexto ya se abordó el tema de cómo se pueden generar las estrategias de enseñanza, pero ahora desde tu punto de vista, ¿cómo propiciar esas estrategias de aprendizaje en una diversidad amplia que tenemos de alumnos? Hace un momento mencionaba sobre la moda de este estilo de enseñanza activo, de aprendizaje, perdón, este estilo de aprendizaje inactivo o activo, pero a final de cuentas es solamente una moda de X número de alumnos. En esa diversidad, ¿cómo propiciar los estilos de aprendizaje en nuestros alumnos? Pues a mí me parece que es muy complejo. En primer lugar, tendríamos que tener la habilidad de identificar los estilos de aprendizaje, que son muy diversos. Después, a partir de eso, pues planear cuál sería la mejor opción para que realmente las alumnas tuvieran el aprendizaje. Me parece que pues tendríamos que hacer en primer lugar un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de nuestros alumnos, priorizar cuál es el estilo de aprendizaje que prevalece y posteriormente buscar las estrategias adecuadas. ¿Cuáles son las estrategias adecuadas? Obviamente las que partan de los intereses de los alumnos, en donde ellos se vean involucrados, en donde ellos se sientan partícipes y también se sientan comprometidos en buscar la realización de una tarea en común. Actualmente se habla mucho del aprendizaje cooperativo. Entonces puede ser una buena alternativa el aprendizaje cooperativo, pero también tenemos los maestros que están formados para aplicar o para propiciar más bien la búsqueda de estrategias tanto del alumno como del docente para favorecer el aprendizaje. El aprendizaje
activo, entonces tendría que tener esas características, que el alumno se interese por el objeto de conocimiento, que interactúe con el objeto de conocimiento, que busque soluciones y sobre todo que pueda aplicarlas en una problemática muy particular. Jessica, entonces en este sentido podríamos decir, afirmar, que para poder atender esa diversidad de estilos de aprendizaje, para propiciar estrategias de aprendizaje, estaríamos en lo cierto de que se tienen que diversificar esas estrategias de enseñanza. Claro que sí. Es lo más justo, necesario que se tenga que aplicar en un salón de clase, porque no todos aprenden igual ni lo van a hacer nunca, aunque tengamos un grupo con un solo estilo de aprendizaje. Si yo tengo a puros alumnos que son auditivos, va a llegar un momento en que si les pongo pura música, si les pongo puros audios, que los va a cansar, porque esa es nuestra labor, o lo que hace que nuestra profesión sea tan enriquecedora en nuestro trabajo. Nos hace un compromiso día a día, no de un compromiso que termina un año, termina un mes. Se tiene que realizar día a día dependiendo de las actividades, de las épocas, de la sociedad, de todo el contexto en general que engloba al alumno. Hay cuestiones que están de moda, por decirlo de una manera, y hace que hoy a lo mejor los alumnos aprendan con papel y lápiz, pero después de décadas a lo mejor van a aprender mejor con una pantalla, o a lo mejor después simplemente no va a ser necesario que tengan un libro de texto. Entonces sí es necesario que se cambien las estrategias de aprendizaje con los estilos de aprendizaje, pero que no sea solamente un cambio o que no solo ocupemos determinadas estrategias, sino que las vayamos cambiando día a día para que ese interés permanezca en los alumnos en el salón de clase. Recuerdo ahorita en la asignatura de educación física, dentro del programa, dentro del plan de estudios de la licenciatura en educación primaria, algunas estrategias de aprendizaje. Vamos a encontrar la elaboración de una línea de tiempo, vamos a encontrar la elaboración de un tríptico, de un informe de prácticas, de un reporte de lectura como estrategias. Y lógicamente, algunos de estos vamos a encontrar otros tipos inmersos, como es la elaboración de un resumen, del subrayado. En este sentido, a mí me gustaría, empezando por Delia, que nos comentes en lo concreto, ya en la educación superior, en la escuela normal, en las asignaturas o en las asignaturas que tú desarrollas, qué tipos de estrategias de aprendizaje y qué tipos de estrategias de enseñanza encontramos enmarcados en los programas. Bueno, las estrategias de aprendizaje pues pueden ser diversas, ¿no? Igual de enseñanza, pero bueno, las más comunes pues son algunas de las que tú ya recuerdas, ¿no? Encontramos líneas de tiempo, los resúmenes, los ensayos. Encontramos también estudio de casos, y bueno, creo yo que lo más común en esta, bueno, de acuerdo a lo que yo he observado, tiene que ver precisamente con estas que ya he mencionado, el resumen, son productos más bien como escritos, utilizando el papel y el lápiz, como decía Jessica, y que de acuerdo a lo que hemos comentado, como que se tiene que más ver con la línea cognitiva, ¿verdad? Y que tal vez hemos descuidado algunas otras estrategias que podríamos explorar, no sé, aquellas en donde se involucren, como puede ser los proyectos, por ejemplo.
en el momento algún tema que les interesa, no sé, y que ellas mismas sean quien vayan determinando qué tipo de productos, qué tipo de actividades pudieran realizar. Me parece que hemos quedado cortos tanto en las estrategias de enseñanza como en las estrategias de aprendizaje. Humberto, para entrar ya en lo concreto en tus asignaturas, ¿qué estrategias de enseñanza y de aprendizaje están en ese marco? Si nos puedes decir cuál asignatura o la asignatura en lo concreto. La asignatura es el panorama actual de la educación básica en México. Y ahí lo que utilizamos es el trabajo colaborativo, ¿sí? No confundirlo con el trabajo en equipo, porque es diferente. Luego decimos es el trabajo en equipo y la conceptualización que tenemos del trabajo en equipo es nos dividimos el trabajo. Y el trabajo colaborativo no, el trabajo colaborativo implica la responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes que conforman ese trabajo colaborativo. Hay una responsabilidad, pero aparte de esa responsabilidad tendrá que haber un conocimiento de cada uno de ellos sobre lo que se vaya a tratar. Aprendizajes que se sugiere en los planes, en el programa, se sugieren en líneas del tiempo, pero hablamos del uso de las tecnologías, no hablamos de líneas del tiempo en papel o en cartulina, no, sino hablamos de una línea del tiempo realizada digitalmente con las tecnologías. Hablamos de los ensayos, hablamos de portafolios digitales, o sea, en este momento, si estamos hablando de que el alumno tiene que construir su conocimiento de acuerdo a lo que está viviendo, de acuerdo a su realidad, la realidad ahorita en este momento, para los jóvenes, es la era digital. Entonces, no podemos estar enseñando, no quiere decir que no lo podamos utilizar, pero no podemos estar enseñando conforme lo hacíamos hace 10 o 15 años. En este momento tenemos que utilizar precisamente las habilidades digitales. Tenemos que usar la tecnología para poder que los alumnos estén acordes a las necesidades de la sociedad y que estén acordes también a las necesidades de su futuro, porque su futuro es precisamente el trabajo. Se están preparando para ser trabajadores, ¿sí? Y cuando vayan a ser contratados van a tener que utilizar las habilidades digitales. Ya no se hace nada a mano como lo hacíamos nosotros. Hoy es a través de sistemas, de plataformas, entonces hay que saber utilizar esas tecnologías. Tecnologías usadas, y lo debemos de entender, y eso es lo que debemos inculcar. Tecnologías usadas para el bien de la sociedad y de la humanidad. Pero algo que hemos dejado fuera, tecnologías usadas para el bienestar del mundo, de la casa en la que vivimos. Y ojalá y la tengamos por otros 500 o 1000 años. Se me hace difícil. Haciendo notas para esta actividad, encontré por ahí el libro que se llama El rescate de la escuela tradicional, del maestro Gil León Enciso. Él es profesor normalista. Él escribió para allá en 1998. Estamos hablando de otro contexto, pero qué tan válido viene este concepto que acabo de comentarles, al rescate de la escuela tradicional. Él plantea 4 aspectos de los métodos tradicionales, o 4 métodos tradicionales: la mayéutica socrática, el método expositivo, el dictado y la lectura. ¿Qué tanto hoy en día estos 4 métodos, Rosario, si nos haces favor, embonan en todo este contexto y sobre todo en el marco de las instituciones de educación superior? Sí, y lo voy a enlazar un poquito con la pregunta anterior. No hemos dejado ni dejaremos, considero yo, el hecho del uso de las estrategias tan conocidas y utilizadas como las que acabas de mencionar.
específicamente para la asignatura de procesos de alfabetización. Tendrás que hacer uso del subrayado, de la pregunta, de la analogía, de la lectura, porque son definitivamente herramientas que desde tiempos ancestrales se utilizan y se seguirán utilizando. Con los chicos de procesos de alfabetización inicial, por ejemplo, es muy importante que hagas un análisis de la problemática, pero de manera diacrónica. Ese problema, que lo estudies de una forma diacrónica, le va a ayudar a los futuros docentes a entender cómo ha sido el proceso de la adquisición de la lectoescritura a través de los tiempos. Entonces, si haces un análisis sincrónico, no te va a ser de utilidad, porque verás el fenómeno hoy día. Es decir, cómo vas a abordar esa adquisición del proceso de lectoescritura hoy día. ¿Qué herramientas hay? Sí, pero hay todo un antecedente. Entonces necesitas ese análisis diacrónico. Las técnicas que se mencionaban, como el cuestionamiento, la lectura, le permiten al alumno hacer ese análisis diacrónico. Entonces son técnicas que definitivamente no podemos dejar de la mano. Y bueno, el hecho de que se haga este análisis del fenómeno, en este caso de la lectoescritura, lo llevará a entender por qué hoy hay software tan evolucionados que le permiten al niño identificar precisamente la onomatopeya que en otros tiempos se veía de una manera totalmente distinta. Entonces, llevarlos a través de todas estas herramientas a conocer cómo hoy día estos software tan estructurados, elaborados, le permiten al niño también adquirir el proceso de escritura. Ese ejemplo. Muchas gracias. Vamos a... Esperemos que no sea la única ocasión que estemos aquí y trataremos de sintetizar todo lo que hemos dicho, pero lo vamos a abordar desde dos perspectivas. Apoyándonos en Jessica, le pediremos a Jessica que haga un planteamiento, una especie de cierre, pero desde una postura de estudiante, para que ella nos hable un poquitín de esas estrategias de aprendizaje. Y con ustedes tres les pediría que abordemos el tema, pero desde la perspectiva de las estrategias de enseñanza. Hace unos meses abordamos una temática al interior de la escuela sobre la importancia de la función docente en las escuelas de educación superior. Abordamos un cuestionario con 12 reactivos, con 12 ítems, y uno de ellos me pareció para esta plática interesante que lo abordamos. La pregunta era tal y cual, me voy a permitir leerlo. ¿Cuáles deberían ser o cuáles son 3 de los aspectos en los que se debe dar especial atención para mejorar la calidad en la educación superior? Esa es la pregunta en lo concreto, Jessica, pero desde una perspectiva de estudiante. 3 aspectos para la calidad educativa. Uno tiene que ver con el tema que estamos abordando, que es las estrategias de aprendizaje, porque son la herramienta de qué vamos a necesitar para poder llegar al objetivo. Nosotros como estudiantes necesitamos siempre tener una manera diferente de cómo vamos a aprender, independientemente de nuestros estilos de aprendizaje, que pueden ser auditivo, kinestésico, visual, pero que va a ser un momento muy enriquecedor poder compartir esas diferentes estrategias con los diferentes compañeros. También otro aspecto que se tiene que considerar en cuanto a nosotros es el estilo de aprendizaje que nosotros tenemos para poder llegar al proceso de aprendizaje. Y un tercero, que igual tiene que ver también un poquito con los docentes, es el contexto en el que estamos ubicados, de acuerdo a que no siempre vamos a estar aprendiendo de la misma manera, pero también porque tenemos un antecedente fuera de esa escuela. Entonces, considero que esos son los 3 aspectos en los que me centraría, dando también un poquito al tema de no
solamente como estudiante. En la encuesta que les acabo de citar, las tres respuestas en ese orden, la primera hacía referencia a la preparación profesional del docente. La tercera de ellas era en relación a la innovación de la práctica docente. Y el segundo aspecto que quedó ahí en medio, en el sándwich, es el acceso a bibliografía actual. Entonces tenemos desde mi punto de vista dos, el primero y el tercero de ellos muy muy enlazados con el tema de estrategias de enseñanza y aprendizaje. En este sentido es que retomo la pregunta y se la planteo a Humberto: ¿cuáles deberían ser esos tres aspectos en los que se debe dar especial atención para mejorar la calidad en las instituciones de educación superior? O sea, el primer aspecto hablaba de profesionalización, el conocer planes y programas de estudio es importante. O sea, ¿qué está sucediendo ahorita actualmente? Lo que sucedió antes del 97. Me refiero antes del 97, porque era el plan 84 de la licenciatura en educación primaria. A partir del plan 97, cuando se implementa este plan que acaba de terminar este año, en este ciclo escolar pasado, era importantísima la capacitación y la actualización. Se daba por parte, primero por normatividad, y luego ya pasó a ser la de GESPE, la capacitación y la actualización en el manejo del plan y programas de estudio. ¿Qué es lo que no se da? En este momento, la capacitación es de mediodía. Entonces, llegas a la capacitación, te dan los documentos y te regresas a tu casa. No hay un análisis, una reflexión, no hay una interrelación entre los compañeros maestros de las diferentes escuelas normales del país, que es diferente a lo que se hacía en el plan 97. Plan 97, primaria, 99, preescolar, 2000, de secundaria, 2002, educación física, se hacía una interrelación y se veía la forma de trabajo, por ejemplo, decirlo del estado de Hidalgo con el estado de Michoacán, con el estado de San Luis Potosí. Se sabía hacia dónde se iba porque se hacía el análisis de los programas, se reflexionaba sobre los programas. En este momento, a lo mejor será por el cambio del plan de estudios, no se dan esas situaciones. Entonces es importantísimo la capacitación y la actualización. Innovación, sí. Necesitamos innovar las prácticas educativas, sí. Pero ¿cómo las necesitamos innovar? Precisamente en el manejo de las tecnologías. Hace rato la doctora Rosario decía sobre la escritura, sí, la lectura. No la vamos a cambiar. O sea, va a persistir, la lectura y la escritura va a persistir. Va a cambiar la forma de escribir y la forma de leer va a ser diferente. Ya no vamos a leer así, ahora lo vamos a hacer a través de la tecnología, es lo que se está haciendo. Ya no vamos a escribir a lo mejor de esta manera, ahora lo vamos a hacer a través de digital. ¿Sí? Vamos a ir cambiando las formas. Entonces, importantísimo que el maestro también se esté actualizando en cuanto a las habilidades digitales, al uso de las tecnologías. Pero debemos entender el uso de las tecnologías, y se los comentaba hace rato, no en el bien personal, sino en el bien como sociedad, pero sobre todo por el bien del ambiente. Eso es lo que hemos estado dejando afuera. Si no cambiamos nuestra forma de pensar y pensamos que estamos haciendo bien, aun cuando sabemos que estamos destruyendo nuestra casa, quién sabe que a lo mejor no alcanzamos a ver lo que les acabo de decir en cuanto al manejo de las nuevas formas de escribir y de leer. Sí. Delia, ¿preparación o innovación en este contexto? ¿Cuál es lo más trascendental para poder cumplir con todo esto que se ha abordado el día de hoy? Yo creo que van de la mano. Realmente creo que los maestros necesitan
vamos a profesionalizarnos. Pero no es solo el hecho de ir a un curso, de asistir a un diplomado, etcétera, sino realmente que mi deseo sea mejorar mi práctica educativa. En ese sentido tengo que romper esquemas que ya no me sirven, ¿no? Tengo que aprender a aprender, ¿no? Tengo que estar dispuesto a aprender. Sobre todo tenemos que buscar que realmente nuestro trabajo impacte en un aprendizaje para los alumnos. Y bueno, esto no se da si no hay una disposición. También podemos rescatar las prácticas viejas, ¿por qué no? Tal vez fueron exitosas, pero tendríamos que darles ese toque actual, ese toque innovador, ¿no? O sea, no porque sea viejo no sirve, sino pero sí tendríamos que también partir del punto de lo que le interesa a los alumnos. Entonces yo creo que van de la mano, Raúl. Si yo quiero profesionalizarme, estoy dispuesto también a innovar, ¿no? También tengo que reflexionar sobre mi práctica, porque luego eso también nos hace mucha falta, de una manera crítica. ¿Qué hoy sí me sirvió? ¿Qué hoy estuvo de más? ¿Qué fue lo que sí tuvo éxito? Y bueno, a partir de ahí, vamos innovando. En este contexto, Rosario, si tú quisieras compartir con nosotros otro aspecto de los que no se han mencionado hasta aquí desde la perspectiva del estudiante de Jessica, y sobre todo me gustaría que lo abordaras en este ámbito de la evaluación. Sí, importantísimo. Considero que lo que se ha estado señalando son aspectos sumamente relevantes, porque decía Turner en publicaciones por ahí del 90-91 que lo más importante no es atiborrar al alumno de estrategias, es la efectividad con la que va a utilizar las pocas que le proporcionemos. Entonces, ahí está el gran reto del docente. El docente tiene la posibilidad de seleccionar, pero lo más importante, tiene la posibilidad de diseñar. En el momento en que tú diseñas, consideras las necesidades específicas de tu grupo y entonces podrás estar en condiciones de hacer una evaluación sobre eso que estás diseñando. Y entra en el factor de la autoevaluación. La autoevaluación no solamente a nivel coloquial en el grupo, sino partiendo también de la puesta en marcha del docente en el aula. Tu accionar, decía Delia, es importante. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué resultados estoy obteniendo? Y ver si es conducente continuar por ese camino o bien estructurar las formas de nuestra práctica educativa, que es lo que nos ocupa hoy día. ¿Sí? Pues antes de agradecerles, la verdad, por sus aportaciones, por su estancia en este momento y compartir sus conocimientos. Yo planteaba una pregunta hace un par de días de qué tanto en las escuelas de educación superior estamos dejando a un lado todas estas innovaciones, toda esta profesionalización, todas estas nuevas indagaciones, investigaciones que se hacen, porque seguimos hoy en día todavía abordando la temática central con nuestros alumnos en la educación superior desde un enfoque pedagógico y no androgógico. No sé si está correcta la insisto, ¿sí? Desde la antropología y no desde la pedagogía. Esa modificación, ¿sí? En cómo se le tiene que enseñar, no a un niño, ya es un adulto, ya es una persona adulta. Y hace un momento Delia lo señaló, ese aprender a aprender, este aprendizaje, darnos cuenta de cómo realmente es mi estilo de aprendizaje y hacer uso de otro concepto actual y que esperemos que no pase de moda o que tampoco confundamos con pedagogía, que es el de ontología, ese aprender a aprender. Reitero mi agradecimiento y
nos veremos próximamente. Muchas gracias. Gracias. Sí. Algo que no consideramos a veces y que es importante y debe ser el inicio es la evaluación. Eso debe ser lo primero que debemos empezar. Tengo que empezar a evaluar para poder saber hacia dónde quiero caminar, qué es lo que quiero. No dejemos la evaluación hasta nunca, porque a veces eso es lo que hacemos. Hacemos planificación, hacemos un montón de estrategias, cosas, y al último dejamos la evaluación. Yo considero que la evaluación debe ser la primera. Entonces la evaluación podríamos decir que es parte de nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje. Claro. O debe de ser una de ellas. Prácticamente un punto de partida. Tenemos que incluirla como una estrategia de enseñanza y de aprendizaje. En eso coincidimos todos. Pero debemos entender el concepto de evaluación, no de calificación. No lo confundamos. Gracias. Ahí está una buena conclusión. Muchas gracias. Gracias. Hasta